¿Alguna vez has sentido que nada de lo que haces alcanza? Que haces esfuerzos gigantes por gustar, por encajar, por no decepcionar y aún así hay una vocecita que te dice que no es suficiente. Que a veces ni sabes si eso que estás haciendo lo quieres tú o lo haces por cumplir las expectativas de alguien más. Ese cansancio de intentar ser perfecto, esa duda de si te estás eligiendo o estás eligiendo gustar. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos, siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. ¡Comenzamos! Hay algo muy común y que de alguna forma, en mayor o menor medida, nos atraviesa a todos. Y es este deseo de agradar, de cumplir, de no fallar. De que todo lo que hacemos esté a la altura de algo o de alguien. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene ese estándar, quién lo puso y por qué lo estamos siguiendo. Pero igual lo seguimos, nos adaptamos y hacemos todo lo que sea posible para cumplirlo. Este episodio nace de ahí, de ese estado de alerta en el que vivimos cuando nuestra valía depende de los ojos ajenos y de todo lo que hacemos por tratar de ser suficientes, aunque de alguna forma eso signifique dejarnos a nosotros de lado. Hay como una especie de dolor o de carga que llevamos muchas personas que sentimos que por más que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a ser suficientes. Y viene, como muchas cosas vienen, desde la infancia. Fuimos niños que aprendimos a buscar validación. Es como que desde niños empezaron a cargarnos y a llenarnos de cosas y expectativas con esta idea de ser niños buenos, entre comillas, donde nos daba una cierta validación, tener buenas notas, buen comportamiento, que no hubiera ninguna queja sobre nosotros. Pero ese niños buenos o ser buenos no estaba definido por nosotros, sino por las expectativas de otras personas. Y eso hizo que empezáramos a correr detrás de ciertas metas que no nos planteamos nosotros y que nunca cuestionamos ciertamente. Y eso hizo que nos metiéramos de alguna forma en un círculo vicioso de siempre ir tras una meta y había otra meta y había otra meta y otra meta y nunca había como un tope para esto. Dábamos lo mejor y aún así sentíamos que no era lo que estaban esperando de nosotros. Como estar montado en una cinta de correr, en una caminadora estática, donde esa aprobación y esa validación no llegaba. O no llegaba de la forma en la que necesitábamos que llegara. Y esto pues hace parte también de heridas de la infancia, que es un tema, gran tema, y creo que podría ser tratado como específicamente en otro episodio, que eventualmente pues lo haré. Pero como centrándonos un poco en lo que estamos hablando acá y trayéndonos a la adultez, esta sensación, pues esto hace que constantemente estemos como en un estado de exigencia y de alerta. Entonces ese estado no es solamente mental, también se siente en el cuerpo. Empieza a haber tensión, empieza a haber insomnio, empieza a haber un agotamiento. Tal vez estamos intentando ser suficientes para una idea que no nos representa o que no nos pertenece. Y es que no se trata de ser poco, sino de estar intentando encajar en moldes que no nos ajustan. Y en busca de esa validación constante y ese miedo a no encajar, empieza a existir este miedo al juicio ajeno, a la idea que se hacen las otras personas sobre nosotros. Como esa angustia que nos da cuando pensamos que alguien más se está haciendo una idea que no corresponde a lo que somos, o que se están construyendo una imagen de nosotros que no somos nosotros. Y aquí empezamos a pensar y a rumiar sobre qué dirán, qué habrán entendido, ¿será que esto que dije estuvo muy mal dicho? ¿Será que va a pensar que yo soy este tipo de persona? Y este sobreanálisis nos empieza a desconectar de nosotros. Y entonces nuestros días dejan de girar en torno a nosotros y a lo que sentimos y empiezan a girar en torno a lo que creemos que los demás ven, piensan o sienten sobre nosotros. Porque es cierto que todos deseamos ser vistos, ser entendidos, ser queridos, pertenecer. Y ese deseo de ser visto, ser reconocido, pues arrastra consigo todas esas cosas que ya traíamos de atrás. Ese deseo de ser validados y empieza a volverse una necesidad que se vuelve un miedo. Miedo a no ser queridos, miedo a no ser respetados, miedo a no hacer parte de algo por no ser leídos de la manera correcta. Entonces vivimos tratando de aclararnos, de justificarnos,
de explicar cada cosa que hacemos. Y detrás de esto viene la verdad más grande que puede haber, y que pues no solo la digo yo, también la he escuchado y la he leído en muchas partes cuando he buscado sobre este tema, y es que realmente no tenemos ninguna injerencia ni ningún control sobre lo que los demás piensan, ni sobre algo ni sobre nosotros. Nunca vamos a poder controlar cómo nos perciben, porque cada quien nos ve desde sus heridas, desde sus proyecciones, desde sus expectativas, desde su subjetividad, y por más que lo intentemos no podemos editar la mirada de los demás. Y entonces en este deseo de validación y pertenencia pues hace que queramos complacer un poco, y esto muchas veces lo hacemos porque queremos evitar el conflicto, el rechazo o ser olvidados o descartados. Entonces entra esta gran categoría que es people pleasing. ¿Qué es esto? No es amabilidad, es como autopreservación. Una persona que es people pleaser, digamos que es una persona complaciente, es una persona que prioriza las necesidades y deseos de los demás y pone todo esto por encima de los suyos, aunque eso signifique un sacrificio de sí mismo. En esta categoría pues empezamos a decir sí cuando queremos decir que no, callamos nuestras necesidades por no incomodar a los demás, y finalmente esta calma que se consigue de todo lo de afuera porque estamos evitando un conflicto, lo hacemos a costa de nosotros. ¿Y qué pasa aquí? Pues pensamos que nos ganamos el amor siendo perfectos y que de esta forma sí nos van a querer. Creemos que solo merecemos amor si cumplimos con ciertas condiciones. Entonces agradar se vuelve toda una estrategia. Si no hay problemas, si no hay inconvenientes conmigo, no me van a dejar. Y no me van a dejar de querer tampoco. Porque en el fondo seguimos siendo estos niños que están buscando una aprobación de una mirada externa. Alguien que nos diga, sí, estás bien así, o lo que haces está bien. Porque en este caso complacer viene de una herida que es muy antigua y de este temor a no ser suficientes y por eso ser descartados. Para esto nos adaptamos, cambiamos, nos disminuimos, y en esto pues hasta podemos olvidar quiénes somos. Entonces, aunque el people pleasing puede disfrazarse de empatía, hay una gran diferencia entre cuidar a otros y borrarse uno mismo, porque ser amable no debería implicar dejar de ser nosotros. Es que todo esto no parte desde el amor, sino desde el miedo. Y ahí está el asunto de esto. Porque complacer a los demás puede ser visto como algo muy noble. De hecho, es algo que está muy bien visto. Se ve como un acto de nobleza, de una gran generosidad. Y de hecho es algo que se espera también. Pero muchas veces en ese intento de ser para otros, dejamos de ser para nosotros. Y este precio no es solo emocional o físico, también es identitario. También hay una pérdida de identidad ahí, porque nos entrenamos o nos afinamos nuestros sentidos para medir cada palabra, cada gesto, y también para leer cada palabra y cada gesto de los demás. No decimos lo que sentimos o no expresamos las cosas como las sentimos por este miedo a ser malinterpretados, juzgados o rechazados. Y así, poco a poco, empezamos a perdernos y a desconectarnos de nosotros. Porque esto de complacer y de vivir una vida complaciendo a los demás es totalmente agotador, porque implica estar en modo vigilancia todo el tiempo. Es como si viviéramos editándonos en todo momento. Entonces esa energía mental y emocional que estamos usando para gustar a los demás, nos la quitamos también de vivir. Y esto de alguna forma se hila a algo que mencioné en el episodio pasado sobre la pérdida de energía por estar centrados en recabar toda la información del mundo y cómo esto hace que seamos menos resilientes y todo esto. Para más información, ir al episodio pasado donde mencionaba un poquito sobre esto, pero es en torno a la información y a las redes sociales. Aquí estamos hablando de estos entornos cercanos. Entonces por fuera puede que nos veamos como súper empáticos, súper nobles, súper agradables, súper positivos todo el tiempo, pero por dentro hay un vacío, porque hay una desconexión, hay una rabia, hay una tristeza, hay un cansancio, porque cuando empezamos a vivir sin ser auténticos, eso a la larga nos enfrenta y nos termina doliendo. Pero a veces este disfraz o esta capa que nos ponemos encima para lograr todo esto ha estado con nosotros tanto tiempo que se vuelve como una piel más, y llega este momento en el que por decisión o porque la vida es así y nos confronta y nos miramos a nosotros frente a un espejo literal o metafórico, y no nos reconocemos, no reconocemos quiénes somos, qué hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos.
porque agradar se volvió como esta forma de camuflarse. Y ahí, en esa camuflada, nos desaparecimos nosotros. Nos exigimos ser impecables, porque si no es perfecto, es como si no valiera. Y esta presión nos desgasta, nos rompe. Nos ponemos la vara tan alta y cuando la alcanzamos, la subimos nuevamente. Y eso hace que siempre vivamos con la sensación de que no estamos ya listos, de que no estamos completos nunca, de que siempre nos falta algo. No celebramos los logros porque siempre estamos pensando en lo que viene, en lo que sigue, o porque nos creemos que ni siquiera hay algo para celebrar. Y esto, tanto si estamos haciendo algo o si queremos empezar a hacer algo, empezamos a aplazar toda nuestra vida, todos nuestros sueños, todas nuestras ideas por miedo a no poderlo hacer perfecto. Siempre esperando el momento ideal, el tiempo ideal, las condiciones ideales y una versión ideal de nosotros que nunca va a llegar. Y nos volvemos expertos en postergar todo por el miedo a fallar. ¿Y qué es lo que vemos en las redes? Vemos éxitos, pero no vemos procesos, vemos resultados, pero no vemos las dudas. Nos comparamos con imágenes que han sido editadas, y no solo editadas en el sentido de filtros y demás, sino en el sentido de son curadas y son escogidas específicamente para que se sienta o que se vea esto del éxito. Y eso nos hace creer que todos pueden menos nosotros. Y con todo este ruido externo, con esta búsqueda de aprobación, con todos estos estándares ajenos, hay una pregunta que creo que es la que viene a continuación. Y es, ¿qué pienso yo de mí? ¿Qué pienso cuando estoy en mi intimidad? Cuando estoy yo conmigo. ¿Cómo me hablo? ¿Soy capaz de ver mis esfuerzos, mis logros, mis avances y mis heridas también? La forma en la que nos hablamos marca el tono de nuestra vida. Y es que muchas veces sabemos lo que los demás esperan de nosotros, pero no sé si sabemos lo que nosotros queremos realmente. Y aquí viene esta idea que como que fui construyendo y que he ido construyendo también en mi propio proceso, y es la idea de volver a casa, entendiendo casa como yo, o sea, esa sensación de volver como al lugar seguro, el lugar seguro que debo ser yo conmigo o yo para mí. Es volver a mí, volver a mi cuerpo, volver a mi mente, volver a mí mismo. Volver a casa es volver al descanso, volver al deseo, volver al amor de uno mismo y volver al proyecto personal. Preguntarnos qué necesitamos sin esta culpa de decepcionar a alguien. Dejar de pedir permiso para existir. Porque no se trata de egoísmo, no viene desde el egoísmo. Al contrario, viene desde el amor por uno mismo, por lo que uno es. Viene de este deseo de elegir y de elegir ser libres para poder soñar y hacer lo que se desee con la vida. Obviamente, mientras no interfiera y no lastime la vida ni la integridad de alguien más. Pero es empezar a elegirnos a nosotros mismos para no desaparecer, para existir. Hubo algo que me pareció muy lindo que me encontré buscando sobre este tema, que casi que lo siento como un mantra, y es let them think. Déjalos que piensen lo que quieran, porque yo no puedo controlar lo que piensan los demás, ni lo que opinan. Pero al tiempo, let me be who I am. O sea, déjame ser lo que yo soy, porque yo merezco vivir mi vida también. Y esto es no solo un ejercicio de soltar el control, sino también de empezar a controlar lo que sí podemos controlar, que es nuestra vida y nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros sueños y nuestros pasos y nuestro camino, abrazando de una forma muy bonita nuestra libertad. Porque este ejercicio de volver a casa no es un evento, no es algo que pase una única vez, es una práctica, es algo que se desarrolla. Es recordarnos cada día que no tenemos que ser perfectos para merecer, que podemos habitarnos a nosotros mismos y a nuestras vidas con amor, con dudas, con errores, con aciertos, con fracasos, y aún así seguir existiendo. Porque al final de cuentas, la única relación que vamos a tener todo el tiempo y que es la que debemos construir es la que tenemos con nosotros. Y es a nosotros a quien deberíamos estar agradando y estar buscando complacer. Repito, sin pasar por encima de nadie, sin lastimar a nadie, pero sí complacer, hacer una vida que sea feliz para nosotros. Entonces, después de pasar tanto tiempo moldeándonos, haciéndonos pequeños para encajar y para caber y para gustar y para no fallar y para cumplir las expectativas de alguien más,
Es normal sentirnos confundidos, perdidos, cansados. Pero tal vez si en algún momento esta idea ha venido a tu cabeza o te has detenido de alguna forma a pensar o sobrepensar en esto, pues no estés tan perdido como crees. Tal vez hay algo por ahí que está pidiendo volver a casa, volver a ti. Y esto es un camino largo, es un camino bien tedioso. El objetivo de este podcast nunca ha sido llegar aquí con la autoridad de quien sabe todo lo que está sucediendo o todo lo que tú debes hacer. Ha sido contar mi historia y poner en palabras un montón de pensamientos que cruzan mi cabeza. Esto de encajar y de ser validado y de la aprobación externa es un camino que yo también he tenido que recorrer. No lo he completado y no puedo decir que ya lo completé y que ya lo tengo todo claro. Por supuesto que no. Sin embargo, sí siento que todo en mi mundo empezó a cambiar cuando llegó esta idea que la pongo en esa metáfora de volver a casa. Porque ahí empezó un camino de volver a mí. Es un camino que cuesta, y cuesta de muchas maneras. Hay muchos precios que hay que pagar. El precio de perder a personas, de que hay gente que por lo menos en este momento no debe estar en la vida, no va a estar en la vida de uno. Que tal vez vuelvan o no, pero que en este momento inevitablemente necesitas ir sin algunas personas. Gente que te va a señalar, gente que no va a entender tus decisiones. Y se vuelve casi que un ejercicio diario y constante de confiar en que estás decidiendo por ti y que estás decidiendo desde lo que te nace a ti, no desde las expectativas de nadie, porque creo que no merecemos vivir una vida de cierta manera solo por cumplir con las expectativas de otras personas o por cumplir con las ideas que alguien tiene sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Igual, aunque lo hagamos, nunca vamos a complacer a todo el mundo. Entonces, creo que es más grato y más amable con cada uno vivir la vida por uno mismo. Toma tiempo entender qué es lo que se quiere y como empezar a hacer una construcción de quiénes somos partiendo de nosotros mismos. Pero es un camino y es algo que puedo decirte que vale la pena recorrer. ¿Cómo se ve? Se ve en paz. Y creo que eso es ya solo con eso es una buena razón para intentarla. Así que si esta idea está resonando en tu cabeza, tal vez sea el momento en el que debas tomar decisiones para ti, no radicales, pero empezar a tomar decisiones y empezar a mirarte a ti y empezar a pensar y entender qué es lo que quieres y qué de todo eso realmente lo quieres tú y qué no, y tomar acciones, aunque sean pequeñas, que vayan a favor de ti. Creo que cada quien debería ser para sí mismo el proyecto más importante de su vida. Ahora vamos con la sección de frases que no me representan. Para esta sección de frases que no me representan, la idea es traer un par de frases que tengan relación con el tema del que se habla en el episodio y analizarlas un poco y dar como un paso más allá de cada una para no simplemente repetirlas, sino pensarlas un poquito y como aterrizarlas un poco a ver qué pensamos sobre ellas o cuál es el fondo real de cada una. La primera frase que traigo es: hazlo bien o mejor no lo hagas. Creo que esta frase es un clásico y más allá de hazlo bien o mejor no lo hagas, debería ser un hazlo o un mejor hecho que perfecto. Creo que esa frase va más como, o debería ser más lo que dijéramos. ¿Por qué? Porque está la presión de que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo perfecto. O no hagamos nada. ¿Y cómo vamos a saber si algo es perfecto o va a ser perfecto si ni siquiera lo hemos intentado? O sea, en este camino de aprendizaje vale más hacerlo, aunque nos equivoquemos ahí, porque de ahí, de ese error y de esa equivocación, vamos a sacar un aprendizaje, que de no hacer nada. Ese no hacer nada, pues es un camino sin recorrer del que no tenemos ni idea. Puede que seamos muy buenos en algo y no sepamos, o puede que nos vayamos a volver muy buenos en algo, pero eso requiere hacerlo. Entonces, bajarle la carga al hazlo bien o mejor no lo hagas, pues le quita un poco a toda esta intención o esta presión de la perfección. Y la segunda frase es: lo importante es que los demás estén bien contigo. Esta frase creo que se presenta también de otras maneras que en este momento no se me ocurren rápidamente, pero es como esta cosa social de que lo importante es que todos los demás se sientan a gusto y que nadie tenga ningún inconveniente contigo.
Pero ¿esto qué implica? Implica que tengamos que vivir una vida agradando y una vida no incomodando a los demás. Y hay cosas que cuando se empiezan a cambiar o cuando uno empieza a caminar este camino propio, indudablemente van a incomodar, porque a la gente en general le incomoda que la otra gente se salga de los moldes. Y no estoy hablando ni siquiera de salirse de un molde de una forma supremamente exótica o supremamente contracorriente. Simplemente, no sé, que en una casa se coma una comida y que a ti no te guste, hace que te salgas del molde, entonces eso no es aceptado. Desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, todo lo que implique una salida de ese molde preestablecido va a incomodar a las demás personas. Y eso va a hacer que es otro de los precios que uno paga, y es el de empezar a sentir que no perteneces del todo, que te hacen sentir que no perteneces, aunque esto no sea verdad. Pero viene de dejar de pensar que todo el mundo tiene que estar bien o que todo el mundo tiene que, sí, mirarte con ojos de súper agrado todo el tiempo, porque ciertamente a la gente no le va a gustar que sigas tu camino, el camino que sea. Hablando, o sea, esto se puede aplicar para muchísimas cosas, pero a la gente no le va a gustar porque le va a incomodar, y también puede que les confronte de alguna forma con sus propias decisiones de no vivir su vida y su camino siendo auténticos, sino de vivir siguiendo el camino que les fue puesto, que les fue impuesto por alguien más, y que aún así decidieron vivirlo. Entonces eso hace que de alguna forma también se confronten con sus propias decisiones que no los están haciendo sentir satisfechos. Pero eso también viene junto al ejercicio de soltar el control y soltar un montón de cosas que no podemos manejar, no podemos controlar las reacciones de los demás. Eso hace parte de eso también. Y pues finalmente es pensar que entre tanta exigencia y tanta necesidad de agradar, se nos olvida que también tenemos derecho a ser imperfectos y a tomar nuestras decisiones y aciertos y desaciertos, y eso pues también es ser nosotros, y que ya no depende de hacerlo bien o de que todos estén bien con nosotros, sino de que nosotros estemos bien con nosotros. Y ahora vamos con las recomendaciones. Para la recomendación de hoy traigo una película. Esta película de Disney yo la infravaloré cuando la vi por primera vez. ¿Por qué? Porque tenía expectativas diferentes de ella. Muy curioso y muy acorde al tema. Y luego de un tiempo, de muchos años realmente, la volví a ver. Y la volví a ver como intentando mirarla con otros ojos, sin expectativas. Diría que con el corazón abierto, pero más bien como esperando a que me mostrara lo que necesitaba ver y lo que no había visto. Es la película Encanto. Te muestra de muchas formas, de varias miradas, cómo las expectativas de los demás influyen y cargan lo que cada persona es. Y cómo al final puedes escoger hacer con lo que ya tienes tu propio camino, y que nazca desde tus deseos y desde tu felicidad y tu amor a ti, y como tu consonancia con tu vida, y no de una expectativa que te están cargando. Y aparte toca bien fuerte esta parte del merecimiento de amor. Creo que es una película muy linda, muy profunda, que toca un montón de capas a nivel familia y a nivel sueños y a nivel como camino personal. Si no la has visto, pues te invito a que la veas. Y si ya la viste y como yo en algún momento pensaste que en realidad era una película bastante como floja o vacía, le des otra oportunidad, pero que le des la oportunidad primero sin expectativas, y segundo como entendiendo o viendo un poquito más allá y leyendo lo que te están mostrando, que te lo muestran a través de dibujos, y eso es lo que hacen especialmente las películas de Disney Pixar, y es ponerte como en un lenguaje un poco para niños, pero que siempre hay una capa más allá que puedes leer y que puedes sacar para ti. Te invito a que la veas y que me cuentes pues cuáles son tus opiniones o tus nuevas lecturas de esta película. También te voy a dejar en la información o en la descripción de este episodio varias cosas que vi, varios
como varios podcasts que escuché sobre esto, muy interesantes, cada uno con su forma de tratarlo y de desglosar un poco sobre todo esto. Y si te quieres pegar una pasadita, pues ahí lo vas a tener. Te doy las gracias por llegar hasta acá, ya sabes qué hacer. Si te gustó, por favor dale like. Si crees que a alguien más le pueda interesar o que a alguien más pueda resonar con este o con otros temas que hemos tratado, por favor compártele este episodio o el podcast en general. Cuéntame en los comentarios tus ideas, tus pensamientos, tus impresiones sobre este episodio o ideas que tengas sobre otro tema y yo por supuesto te estaré leyendo. Nuevamente te doy las gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharme y por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo este y todos estos temas que de alguna u otra forma nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.